¿Qué pasaría con las personas que nunca conocieron o escucharon del Evangelio? ¿Se irían al infierno? Por ejemplo, los indígenas antes que llegara el cristianismo a América. Sí, eso lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 12, versículos 14 al 16, ahí está esa respuesta. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, la ley de Moisés, aquí cuando dice no tienen ley se refiere a la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, los gentiles a quienes no se les fue dado la ley, practican parte de la ley, porque la ley, el sexto mandamiento dice no matarás, no es el quinto, es el sexto, dice no matarás. Y los gentiles, a pesar de que esa ley no fue dada para ellos, pues la mayoría evitan matar y practican lo que es de la ley. Entonces dice que estos hacen por naturaleza lo que es de la ley y son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones o en sus conciencias. O sea, ¿por qué no mata a una persona? ¿Por qué la persona evita robar? ¿Por qué la persona evita hacer lo malo? Porque hay una ley de Dios en su conciencia. Dios creó al ser humano con una ley divina. Y luego dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que, según este texto, dice que esos razonamientos que la gente, voy a decir esto, tenía, y en tiempo pasado tenía, acerca de Dios, acerca de la ley, de la conciencia, de la pureza, del temor de Dios. Esos razonamientos les van a servir para su salvación en el día en que el Señor Jesucristo juzgue a los hombres, como dice Pablo aquí, conforme a mi evangelio. Quiere decir que todos esos, como lo menciona el que hace la pregunta, toda esa gente que nunca oyó del evangelio, mis bisabuelos, aún mis abuelos, ellos nunca oyeron del evangelio del Señor Jesucristo. Tienen la posibilidad de ser salvos por todos esos razonamientos o conceptos que ellos tenían acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Y había mucho temor. En ese tiempo, mi papá nos contaba, por ejemplo, y los que son antiguos que están escuchando ahí, que son ya maduros, pueden decir un amén, que es así. Mi papá nos decía, vea, nosotros, por ejemplo, cuando teníamos nuestra novia, teníamos que hablar frente a mi papá y a mi mamá. O sea, eso era tener respeto y pureza en el noviazgo. Cuando yo me despedía de mi papá que iba a hacer alguna diligencia, tenía que arrodillarme y darle, y luego mi papá me echaba la bendición y luego me paraba y le daba un beso en la frente a mi padre. Y cuando llegaba, hacía lo mismo. O sea, era un respeto por los padres que hoy no existe, Entonces, ese grupo de razonamientos que ellos tenían acerca de su vida, de Dios, eso les va a salvar en el día en que el Señor juzgue los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Claro, mucha gente va a ser salva. Entonces, eso lo dice Apocalipsis. Veamos Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 21, vamos a leerlo, en el versículo
perdón. Capítulo 20, perdón, capítulo 20, versículos 11 en adelante. Ahí lo dice la Biblia. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Valga la aclaración, cuando dice aquí grandes y pequeños, no se refiere a estatura, no se refiere a su forma corpórea, el gordito, el flaquito, el altico, el bajito. Grandes y pequeños se refiere a posición. Allí tendrá que comparecer Hitler, Napoleón, como también el guerrero de a pie, los grandes ricos como también los pobres, los que viven en los grandes palacios como los que viven en los tuburios, el sabio como el ignorante, o sea, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Note que ahí la persona va a ser salva por obras. Toda esa gente que no oyó del evangelio, toda esa gente va a ser salva por obras, por sus razonamientos. En este tiempo no. Hoy somos salvos por gracia. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Note que van a ser salvos por obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, o sea, al infierno. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ese juicio es para todos, o sea, para todos los que no pertenecieron a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no va a estar en ese juicio. Eso no es para nosotros. Por eso no debemos cantar ese himno. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Porque esa lista se refiere a este pasaje. Para la iglesia ya no hay llamamiento de lista. No, hay premios, hay galardones. Bien, para los que han oído el evangelio, ya no tienen excusas. Juan capítulo 12, vamos a leer Juan capítulo 12. Bendito el Señor. Versículo 48. Si no estoy equivocado. Vamos a leer desde el verso 44. Note que ahí hay un subtítulo en la Biblia que dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Note lo que dice ahí el subtítulo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree en mí no perezca, o sea, no se pierda, no permanezca en tinieblas, no permanezca en tinieblas. Al que me oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que el que ha oído el evangelio de Jesucristo, el que tiene una Biblia en su casa, el que ha ido a un culto, el que ha oído el evangelio por boca de su familia, si se muere sin convertirse a Jesucristo, sin arrepentirse, sin bautizarse en el nombre del Señor Jesús,
ese no tiene excusa. Ahí ya no hay nada que lo salve, ya no tiene excusa. Los otros sí. Así que mi amigo, no se deje morir sin arrepentirse y sin bautizarse en el nombre de Jesús, porque dice Jesús, yo no le juzgo. La palabra que habéis oído, ella le juzgará. O sea, allá el Señor le va, Señor, pero Señor, el Señor le dice, no, usted estuvo en un culto. Incluso en esa predicación usted dobló las rodillas y usted derramó lágrimas delante de mí. Usted fue y allá le dijeron que había que arrepentirse, que había que bautizarse en el nombre de Jesucristo, que había que perseverar hasta la muerte para ser salvo. Entonces, ahí sí ya no hay excusas. Muchas gracias.